En el siglo VIII a.C. algo cambió para siempre en unas colinas cerca del río Tíber. Una pequeña aldea empezó a crecer de una forma explosiva. Se había fundado Roma. La arqueología ha confirmado. La nueva ciudad se expandió tan rápido que sus habitantes tuvieron que mover los cementerios fuera de la zona poblada. Un crecimiento imparable, como vimos en el anterior episodio. ¿Quién lideró esta revolución? ¿Qué conflictos surgieron de una expansión tan brutal? Para encontrar respuestas, vamos a aparcar la arqueología por un momento y sumergirnos en lo que nos cuentan los propios historiadores de la antigüedad. Hoy descubriremos la legendaria vida de Rómulo y seremos testigos de cómo, según la tradición, se forjó el primer Estado romano. Prepárate, porque estás a punto de descubrir cómo se organizó el que pudo ser el primer sistema constitucional de la historia, la monarquía romana. Bienvenido a mi canal, soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. Para comenzar nuestro viaje, nos vamos a los museos capitolinos. Situado en lo alto de la colina capitolina, en una plaza majestuosa diseñada por el mismísimo Miguel Ángel, se encuentra el museo público más antiguo del mundo, fundado nada menos que en 1471. Está formado por dos edificios imponentes, el Palacio de los Conservadores y el Palacio Nuevo. Pero esto es mucho más que un museo. Aquí literalmente se respira la historia de Roma. Y por si fuera poco, el museo esconde un secreto increíble. Poder recorrer las ruinas del Tabularium, el antiguo archivo de Roma. Desde allí tendrás unas vistas espectaculares del Foro Romano, justo como lo veían los antiguos romanos, pero en el estado original, no ruinoso como ahora. Y nuestro viaje comienza en la primera planta, aquí. Las paredes no son solo paredes, son lienzos que nos cuentan los orígenes de la ciudad eterna, frescos impresionantes que narran paso a paso la leyenda de los orígenes de Roma, desde el mito de Rómulo y Remo. El nombre de la ciudad parece la parte más sencilla de la historia, Roma, en honor a su fundador, Rómulo. En esto todos los historiadores romanos están de acuerdo. Parece lógico, ¿verdad? Pues quizás no lo sea tanto. Los especialistas modernos tienen otra teoría. Creen que el nombre podría venir de la palabra etrusca rumón, que era como denominaban los etruscos al río Tíber. Y Roma pudo significar la ciudad del río. Pero hay una tercera opción. Una teoría mucho más inquietante y misteriosa. ¿Y si Roma no fuera su verdadero nombre? Desde tiempos inmemorables los nombres tenían poder. Se susurraban para invocar a los dioses, para pedir su favor o para lanzar terribles maldiciones. En culturas como la etrusca o la latina, ocultar el nombre real de una ciudad recién fundada era una estrategia de defensa vital. Así evitaban que sus enemigos, a través de oscuros ritos, pudieran atraer fuerzas malignas y condenar a la ciudad al fracaso. La idea era simple, pero poderosa. Se creaba un nombre falso, un señuelo para el mundo exterior, mientras que el nombre verdadero, el sagrado, solo era conocido por un círculo muy reducido de personas, los más altos cargos religiosos. Así que la gran pregunta es, ¿pudo ser Roma el nombre más famoso de la historia una simple distracción? ¿Pudo existir otro nombre, uno secreto, custodiado celosamente por las vírgenes vestales y el pontífice Máximos? Un nombre que quizás
se perdió para siempre cuando el fuego sagrado de Vesta se extinguió en el año 391 por orden del emperador Teodosio, prohibiendo para siempre todos los ritos paganos. Nunca lo sabremos con certeza, y ese misterio solo hace que la historia de Roma sea aún más fascinante. Con un nombre para la ciudad, ya fuera real o señuelo, Rómulo se enfrentó a la siguiente gran tarea: diseñar la organización política que la gobernaría. Y según la leyenda, reunió a los nuevos ciudadanos y les hizo una pregunta: ¿qué tipo de gobierno queréis? La respuesta era, en realidad, una formalidad. En un mundo donde las tribus vecinas solo conocían la monarquía y con un líder como Rómulo, de sangre divina y con un liderazgo probado, la elección era evidente. Pero en la antigua Roma la voluntad de los hombres no era suficiente, se necesitaba el beneplácito de los dioses. Así que Rómulo pidió una señal divina, y entonces un rayo atravesó el cielo de izquierda a derecha. Un augurio muy favorable. Ahora seguro que te preguntas qué significa exactamente de izquierda a derecha. Es la inmensidad del cielo. Para estos ritos el augur se orientaba siempre hacia el este, por donde sale el sol. De esa forma la izquierda se convertía en el norte y la derecha en el sur. Y como el norte se consideraba una dirección más propicia, un rayo que viajaba de norte a sur era la confirmación divina que todos esperaban. Con la bendición de Júpiter, Rómulo fue proclamando el primer rey de Roma y estableció una tradición sagrada que perduraría durante siglos. Todos sus sucesores, e incluso más tarde los cónsules y magistrados, tendrían que ser ratificados por los dioses. Claro que las tradiciones con el tiempo tienden a relajarse. El historiador Dionisio de Halicarnaso, escribiendo siglos después en la época del emperador Augusto, nos cuenta con cierta ironía cómo había degenerado el ritual. Para entonces los políticos los bastaba con pasar una noche al aire libre y rezar un poco. Algunos afirmaban haber visto el rayo favorable, mientras que otros simplemente no veían ninguna señal negativa. Y con eso era suficiente para seguir adelante. Una vez rey, Rómulo se puso manos a la obra con la organización territorial. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Así que prestad atención. Hay varias versiones, pero nos quedaremos con la de Dionisio de Halicarnaso, que es la más completa. Otra vez, no me llames tanto pesado. Rómulo partió de la base que ya conocéis. Dividió a todos los ciudadanos en tres grandes grupos: titienses, rannes y liuceres. Pero no se detuvo ahí. Luego cada uno de esos tres grupos los subdividió en 10 más pequeños y así nacieron las famosas 30 curias de Roma. La estructura era jerárquica, casi militar. A los grandes grupos los llamó tribus y a sus líderes tribunos. A los grupos más pequeños las curias y a sus jefes curiones. Y para rizar el rizo, cada curia se dividió en 10 unidades más, lideradas por un decurión. ¿Os suenan estos nombres? Tribuno, curión, decurión, son los cimientos de la futura estructura política y militar de Roma. Y por supuesto la tierra también se repartió. Rómulo la dividió en 30 lotes iguales, dando un lote a cada curia para su sustento y reservando porciones separadas para los templos y los espacios de uso público. Un sistema perfectamente organizado. Pero aquí viene la parte más curiosa. Dionisio, que como buen griego barría para casa, nos deja una nota fascinante. Nos dice que la palabra latina tribu se podría traducir al griego como tritis, que significa un tercio. Esto es increíble, porque siglos después, en la Atenas democrática, también usarían las tritis para su propia organización política, dividiendo sus famosas 10 philae o tribus en 3 partes. Dos civilizaciones, dos momentos distintos de la historia usando una misma lógica de tercios para construir sus sociedades. ¿Casualidad? ¿Una influencia lejana? Es uno de los paralelismos históricos que te dejan pensando. Con el territorio organizado, Rómulo se centró en la gente y aquí creó la división que marcaría la historia de Roma para siempre: las clases sociales. Separó a los hombres notables de los que Dionisio de Halicarnaso califica de oscuros, humildes y pobres. A los de arriba los llamó padres, o sea, patres, y a los descendientes serían los famosos patricios. El resto, a los de abajo, los llamó plebeyos. Y aquí Dionisio no se resiste a contarnos un cotilleo de su época. Resulta que ya en la época de Augusto existían los haters.
Algunos envidiosos decían que solo los patricios tenían un padre conocido, insinuando que el resto de la población eran delincuentes y fugitivos sin familia que habían llegado a la ciudad. Como veis, la mala leche no es un invento moderno. Bueno, con las clases ya definidas, había que delimitar las responsabilidades de cada una. Los patricios se encargarían de la religión, la política, la justicia y el gobierno. Los plebeyos, considerados inexpertos y sin recursos, se dedicaban a cultivar la tierra, criar ganado y a los oficios manuales. Pero esta división tan radical creaba un problema. ¿Cómo se conectaban estos dos mundos? Y aquí Rómulo tuvo una de sus ideas más geniales y duraderas: el patronazgo. Los plebeyos podían elegir a un patricio como su patrón, convirtiéndose así en su cliente. Esta es la famosa relación cliente-patrón romana, un sistema de lealtades tan fuerte que recuerdan a los clanes de la mafia. El patronazgo ofrecía protecciones a sus clientes, les explicaba las leyes, los defendía en los juicios. Básicamente era su abogado, su consejero y su guardaespaldas político, ayudando a sus clientes en buscar también nuevas oportunidades de negocio. A cambio, los clientes debían apoyar económicamente a su patrón en momentos clave. Que la hija del patrón se casaba, ayudaban con la dote. Que el patrón o su hijo eran secuestrados, ayudaban a pagar el rescate. Que tenían que pagar una multa o financiar su carrera política, los clientes contribuían. Parece a simple vista un mal negocio para el plebeyo, ¿no? Pero tener un pez gordo de tu lado era un seguro de vida. Además, a un patrón le interesaba que sus clientes prosperaran. Cuanto más rico eran sus clientes, más poderoso era su clan. Pero esta lealtad no era una sugerencia, era sagrada. Un patrón y un cliente jamás podían traicionarse en un juicio o aliarse con enemigos. Quien rompía este pacto era declarado maldito. Cualquiera podía matarlo impunemente, como un sacrificio al dios del inframundo, Plutón. Estos lazos se volvieron hereditarios, pasaban de padres a hijos durante generaciones. El poder de un patricio se medía por la cantidad de clientes que tenía. Así que si alguna vez te has preguntado de dónde viene esa tradición tan latina de enchufismo o el amiguismo, bueno, ya sabes a quién echarle la culpa. Con el pueblo y la tierra organizados faltaba la cabeza, el gobierno. Rómulo decidió crear un consejo de 100 sabios, pero ¿cómo elegirlos? Primero escogía uno solo, la mano derecha, el hombre que gobernaría en su ausencia, el presidente del futuro consejo. Luego ordenó a cada una de las 3 tribus que eligieran a sus 3 ciudadanos más ilustres. Ya tenemos 9 más. Finalmente, cada una de las 30 curias eligió a sus 3 mejores patricios. Y ahí tenemos los 90 restantes. Total, 1 más 9 más 90 igual a 100 consejeros, el primer senado de Roma. Curiosamente, tanto en griego como en latín el nombre de este consejo hacía referencia a la misma idea, la edad y la sabiduría. Los griegos lo llamaban gerusia, de gerón, anciano, de ahí viene la palabra geriátrico. Los romanos lo llamaron senatus, senado, de senes, viejo, de ahí viene la palabra senil. En ambos casos la idea era clara, un consejo de ancianos, elegidos por su sabiduría y experiencia. A estos primeros miembros se les conoció como patres conscripti, es decir, padres inscritos, y se reunían en un lugar del que hablaremos en el próximo episodio, la primera Domus Regia. Así que si quieres descubrir cómo eran los primeros edificios de Roma, ya sabes qué hacer. Suscribirte a este proyecto, donde estamos descubriendo toda la historia de la ciudad eterna. Bien, recapitulemos. Tenemos territorio, clases sociales y un gobierno. Falta algo crucial para cualquier ciudad de la época: un ejército. El Senado ordenó crear una fuerza de élite para protegerlos. Se eligieron a 300 hombres, los 10 más fuertes de cada una de las 30 curias. Dionisio los llama los céleres, por la celeridad con la que respondían a la llamada. Eran en esencia una versión primitiva de la guardia pretoriana, aunque Tito Livio los llama también centurias, que serían siglos después la unidad básica de infantería. Y es aquí donde las fuentes discrepan. Tito Livio sugiere que Rómulo también creó a los lictores, los famosos guardaespaldas que acompañaban a los magistrados con imperium, el poder de mandar ejércitos. Eran 12 hombres que portaban las temibles fasces.
un hacha envuelta en un haz de varas, símbolo de la autoridad y el poder. De esta palabra fasces viene el término moderno fascista. Se cree que el número 12 venía de las 12 ciudades etruscas, cada una representada por un lictor. Sin embargo, Dionisio de Halicarnaso nos dice que no, que los lictores fueron una creación posterior del rey Tarquinio Prisco. ¿Quién tiene razón? Otro de los muchos debates que nos deja la historia de Roma. Finalmente se estableció el reparto de poderes, una especie de quién es quién en el nuevo Estado. El rey era el sumo sacerdote, el juez para los crímenes más graves, el comandante en jefe en la guerra y proponía las leyes. El Senado actuaba como un consejo asesor, su función era debatir y votar todo lo que el rey propusiera. Con este sistema Roma era como una máquina perfectamente engrasada, un reloj listo para funcionar, pero a este reloj le faltaba lo más importante: cuerda. Necesitaba gente. ¿Cansado de tu rutina? ¿Sientes que tu tribu no te valora? Presentamos la nueva ciudad de Roma, en la exclusiva colina del Palatino. Olvida tu pasado, aquí no hacemos preguntas. Con nuestro programa para nuevos residentes obtendrá la ciudadanía y una parcela de tierra sin coste alguno. Roma, un nuevo comienzo te espera. La oferta no incluye esposa. Si tiene alguna duda, consulte condiciones con nuestros tribunos. El resultado fue una avalancha de gente. Y de aquí viene, claro, la fama que le daban los haters. La de una ciudad fundada por fugitivos, bandoleros y esclavos. Roma ya era grande, fuerte, llena de hombres ambiciosos, pero había un problema. Un gran problema. Prácticamente todos eran hombres. Sin mujeres, Roma no tenía futuro. La ciudad estaba condenada a desaparecer en una sola generación. Rómulo intentó forjar alianzas matrimoniales con las tribus vecinas, pero estas, viendo la joven ciudad como una amenaza, se negaron en rotundo. La vía diplomática había fracasado. A Rómulo solo le quedaban las opciones drásticas. Y aquí es donde Rómulo ideó su plan más audaz y brutal. Anunció unos magníficos juegos en honor al dios Neptuno y envió mensajeros a todas las ciudades vecinas invitándolos a la gran fiesta. Acudieron familias enteras, sobre todo de la vecina tribu de los Sabinos, atraídas por el espectáculo. La fiesta estaba en su apogeo, hasta que, en el momento de la clausura, Rómulo dio la señal. De repente, los jóvenes romanos se abalanzaron sobre las familias visitantes y raptaron a todas las mujeres jóvenes. El pánico fue total. En medio del caos, los padres y hermanos, desarmados y superados en número, huyeron despavoridos, dejando atrás a sus hijas y hermanas. Al día siguiente, Rómulo intentó consolar a las doncellas secuestradas. Les dijo que la diosa Fortuna les había traído hasta allí, que sus nuevos maridos eran buenos hombres y que, como esposas, heredarían la riqueza y la grandeza de Roma. Curiosamente, las fuentes no se ponen de acuerdo en el porqué de esta atrocidad. Tito Livio lo presenta como un acto de pura necesidad. Sin mujeres no había futuro, pero Dionisio de Halicarnaso sugiere algo mucho más retorcido, que fue una forma de forzar una amistad y una alianza con las tribus vecinas. Una forma bastante extraña de empezar una amistad, ¿no creéis? Este suceso pasaría a la historia como el rapto de las Sabinas, un mito tan fundamental que está inmortalizado en los frescos de los museos capitolinos. Secuestrar mujeres, por brutal que suene, no era un simple adorno dramático. Podría tener raíces en costumbres muy antiguas. Dioniso relaciona con un rito griego, uno espartano descrito por Plutarco que nos pone los pelos de punta. Los hombres simulaban un rapto violento de su futura esposa. La entregaban a una madrina que le rapaba la cabeza y la encerraba a oscuras, esperando las visitas furtivas de su nuevo marido. Una costumbre verdaderamente romántica. Pero también hay una explicación más pragmática. Pensemos en las colinas griegas que se expandían por Italia. Esas expediciones estaban formadas casi exclusivamente por hombres. Si querían que la colonia sobreviviera, necesitaban mujeres locales. Y si las tribus nativas se negaban a darlas, la guerra y el rapto era la única solución.
Visto así, si la Roma de Rómulo era una ciudad nueva y llena de hombres, la historia del rapto de las Sabinas, por terrible que suene, deja de parecer un mito y empieza a sonar peligrosamente verosímil. Como era de esperar, las tribus sabinas no interpretaron el secuestro de sus mujeres como un gesto de amistad. La acción de Rómulo fue recibida por una declaración de guerra. Las primeras ciudades en levantarse fueron Cenina, Antemnas y Crostumerio. Los de Cenina atacaron primero, lanzaron incursiones y saqueos de los alrededores de Roma. Pero mientras acampaban confiados, Rómulo y su ejército cayeron por sorpresa. La batalla fue una masacre. Rómulo persiguió a los fugitivos hasta su propia ciudad y la tomó al asalto, matando con sus propias manos al rey de Cenina, cuando éste intentó organizar una última defensa. Tras la caída de Cenina, marchó contra los Antemnas. De nuevo, un ataque sorpresa y una victoria aplastante. Pero una vez conquistada, Rómulo mostró su otra cara, la del estratega. Hizo alarde de clemencia, perdonó la ofensa y les ofreció integrarse en su proyecto. Así, Cenina y Antemnas se convirtieron en las primeras ciudades de la historia en quedar bajo el control de Roma. El siguiente objetivo era Crostumerio. Rómulo no les dio ninguna opción, los sometió rápidamente a su dominio. Estas victorias fulgurantes convirtieron a Roma en un imán. La fama de la joven ciudad atrajo a inmigrantes de toda la región, entre ellos a un caudillo del Tirreno llamado Celio, que se asentó con su gente en la colina que desde entonces llevaría su nombre, la colina del Celio. Pero la guerra no había terminado. Las demás tribus sabinas, viendo caer a sus hermanas una a una, decidieron unirse, formando una gran liga liderada por la poderosa ciudad de Cures y su rey, Tito Tacio. Marcharon contra Roma. Los romanos reforzaron sus defensas, preparándose para el ataque final. El rey sabino Tito Tacio avanzó con sigilo y acampó al norte, cerca de la inexpugnable colina capitolina. Sabían que el asalto directo era un suicidio, así que buscó un punto débil. Y lo encontró, no en la muralla, sino en el corazón de una mujer. En lo alto de la colina había una mujer romana llamada Tarpeya, encargada de la vigilancia. Al ver el ejército sabino, les envió un mensajero con una oferta. Les abría las puertas de la ciudad a cambio de lo que los soldados llevaran en sus brazos izquierdos, refiriéndose a sus brazaletes de oro. Tacio aceptó. Esa noche las tropas sabinas esperaron en silencio ante la puerta. Tarpeya cumplió su parte y la abrió. Una vez dentro, la plaza estaba vacía. Tacio, sospechando que había sido traicionado, le preguntó qué quería. Ella, en lugar de las joyas, señaló sus escudos, también en el brazo izquierdo. Tacio, sintiéndose engañado, le arrojó su pesado escudo encima, y cada uno de sus soldados hizo lo mismo, sepultando a la traidora bajo una montaña de metal. El nombre de Tarpeya quedó inmortalizado. La roca Tarpeya en el Capitolio se convirtió durante siglos en el lugar de las ejecuciones públicas, desde donde los condenados o sus cabezas eran arrojados al vacío. Y la imagen de Tarpeya, sepultada por los escudos, fue recreada para adornar relieves y monedas durante siglos. Con el Capitolio en manos sabinas, la guerra se recrudeció. Durante días las batallas se sucedieron en el valle que separaba las colinas. En una de ellas, el propio Rómulo estuvo a punto de capturar a un caudillo sabino llamado Curcio. Para escapar, este se arrojó a un lago pantanoso que desde entonces llevaría su nombre, el lago Curcio, donde en su ubicación había un monumento que aún hoy se intuye en el foro romano. La guerra estaba en un punto muerto, un baño de sangre sin fin, y entonces, en el medio del fragor de la batalla más cruenta, ocurrió el milagro. Las mujeres sabinas, las mismas que habían sido raptadas, irrumpieron en el campo de batalla. Se interpusieron entre las espadas con sus hijos en brazos, suplicando que se detuviera la matanza. A un lado estaban sus padres y hermanos, al otro sus nuevos maridos y los padres de sus hijos. «No nos convirtáis en viudas y huérfanas en el mismo día», gritaban. Los soldados conmovidos bajaron las armas y el odio se transformó en algo increíble. No solo firmaron la paz, sino que fusionaron sus pueblos.
Tito Tacio, el rey sabino, gobernaría junto a Rómulo como corregente de Roma, y los sabinos como nuevos ciudadanos recibirían el nombre de Quirites. Esta guerra, más que un conflicto con un pueblo lejano, pudo ser la realidad y el relato mítico de la unificación final de las colinas de Roma, la consolidación de aquel Septimontion y las coles del que hablamos en el episodio anterior. Y como último homenaje, algunos historiadores antiguos afirman que en honor a las 30 mujeres que trajeron la paz, las 30 curias de Roma fueron bautizadas con sus nombres. Pero la paz entre los dos reyes estaba destinada a romperse. Todo comenzó cuando un grupo de sabinos, entre los que se encontraba un familiar de Tacio, saqueó el territorio de Lavinio, una ciudad aliada de Roma. Los lavinienses enviaron embajadores exigiendo justicia. Rómulo, actuando con rectitud, les entregó a los culpables. Pero Tacio, movido por la lealtad de su familia, formó un grupo de rescate, interceptó a los embajadores y liberó a los prisioneros por la fuerza. La afrenta era mayúscula. Tiempo después, cuando las aguas parecían haberse calmado, Rómulo y Tacio viajaron a Lavinio para un sacrificio ritual. Allí los lavinenses, que no habían olvidado el ultraje, aprovecharon la ocasión y asesinaron a Tacio. Rómulo volvía a reinar en solitario. Su siguiente objetivo fue la ciudad de Fidenas, al norte, a la que acusó de asaltar barcos con suministros para Roma, en el Tíber. Pero esta conquista encendió una mecha mucho más peligrosa. Al otro lado del Tíber se alzaba Velles, una de las ciudades etruscas más poderosas. Viendo el avance romano como una amenaza directa, Velles envió embajadores exigiendo la retirada de los romanos en Fidenas. Rómulo se negó. La guerra era inevitable. Pero en lugar de esperar el ataque, Rómulo se adelantó, emboscó el ejército de Velles antes de que pudiera siquiera asediar Fidenas. La batalla, inmortalizada también en este fresco de los museos, fue otra victoria para Roma. La victoria fue tan decisiva que forzó a Velles a firmar un tratado de paz humillante. Y aquí tenemos el desenlace histórico. Velles se vio obligada a ceder a Roma dos de sus posesiones más preciadas: los 7 distritos, excepto en Paggi, el territorio etrusco al otro lado del Tíber del que ya hablamos, y sobre todo las salinas de la desembocadura del río, la fuente de la sal blanca, las salinas de Ostia, para dar a Roma una riqueza incalculable. Como vimos en el episodio anterior, este fue el golpe de suerte que lo cambió todo. Con la sal y el control del río, Roma no solo había derrotado a su primer gran rival, sino que había conseguido el motor económico para financiar todas las guerras que estaban por venir. Y así, tras 37 años de reinado, después de forjar una ciudad de la nada y convertirla en una potencia de la región, el fundador de Roma, Rómulo, encontró su final. La leyenda cuenta que desapareció en medio de una tormenta violenta, ascendiendo a los cielos para sentarse junto a su padre, el dios Marte. Pero la historia a menudo es menos poética y más brutal. La versión más aceptada, la que susurra Dionisio de Halicarnaso, es que fue asesinado. Un complot de los mismos patricios que él había creado, cansados de un rey que con el tiempo había empezado a actuar como un tirano. Y aquí, en la vida y la muerte de este primer rey, encontramos el verdadero legado, la razón por la que los especialistas como Andrea Carandini se atreven a afirmar que esto que acabamos de ver no es solo la fundación de una ciudad, es el nacimiento del primer sistema constitucional de la historia. Pensemos en ello: un rey, pero elegido, no impuesto; un senado, un consejo de ancianos con poder real; una asamblea, la voz del pueblo que debía ser escuchada; y sobre todo una constitución no escrita, un conjunto de reglas que incluso el rey debía respetar o atenerse a las consecuencias. Un delicado equilibrio de poderes, un sistema donde el poder absoluto ya no era absoluto. No tenemos documentos de la época que lo afirmen todo, solo fragmento, inscripciones y leyendas. Pero la prueba irrefutable de que esta semilla constitucional era real la encontramos en lo que vino después. Porque cuando en el año 509 a.C. el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, se convirtió en un verdadero tirano, el sistema funcionó. El pueblo y el Senado no lo soportaron, lo derrocaron y establecieron la República Romana. Pero eso es otra historia que contaremos en su debido momento. Así fue como nos cuentan la fundación de Roma, y es una idea que 2700 años después sigue siendo la base de nuestro propio mundo. Una historia que narraremos aquí, en Guías de Roma.
Recordad que si estáis interesados en información de los principales puntos de interés de Roma, echar un vistazo en guiasderoma.com. Gracias por ver este vídeo, dar un like si os ha gustado y que los dioses os sean propicios.